y Sí, poner una prótesis. claro. Pero ella no quiere porque dice que la operación no es tan brava, lo que tiene la recuperación. Sí, 6 a 8 meses, y más te ponen una prótesis. claro. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué le están haciendo? Kinesiología y ondas de choque. Ah, Está sin trabajar hace ya unos meses, un mes y medio ya. Y tiene inmovilizado con una, como cuando te ponen que te enyesan, ¿viste? sí. Así que él anda entre que la lleva, que la trae. Debe andar. Se tuvo que hacer todo, ¿viste? Que resonancia, de todo. Sí. Y no puede mover el para colmo el derecho. Sí. Así que Alejandro, con el trabajo en la casa, porque él trabaja desde la casa, Sí, me acuerdo. con el nene que llevarlo y traerlo a la escuela. Ahora empezó la secundaria, así que entra a las 7 y sale a la 1. Y se estaba. Y después con ella, que mucho no puede hacer, así que la casa, las compras, Sí, obvio. menos mal que nosotros no le traemos problemas. Claro. Y bueno, y ahí anda el trabajo también. Él jugaba al pádel. Sí, hacía deporte. Y sabes que la mano también, traumatólogo. Ahora le mandaron 10 sesiones de kinesiología y también con calmantes. Así que Vamos a poner terminó complicado el año y empezó complicado. Vamos a poner las abrazaderas de este que son metálicas. Me parecen un poquito mejor. Pero después, por lo demás, bien. Bueno, mejor así. Llegó el jefe. ¿Cómo anda el jefe? Como siempre. ¿Viste, Carlos? Sí, Carlos, la goma la cortó. ¿No es cierto? Fernando, Sí. ¿que cortaste la goma? El Plástico. El plástico para que dé la distancia entre ejes. Y bueno, es lo que yo te decía ayer. Lo cortáramos con el cuchillo. Vos dijiste que no, que una sierra. Sí, una sierra. Lo cortó con el cuchillo. Una sierra es ideal, pero bueno, hay veces que uno. Y está poniendo no las puede. abrazaderas del otro, que son metálicas, son mejores. Sí, en algunos lados va mejor la metálica. ¿Ves? Lo cortó Porque la de con el plástico. cuchillo, yo corto con el cuchillo. Mirá. La de plástico se estira. A ver qué tornillo tiene como para. Ayer había encontrado. Este podría ser. Anda mal del ciático, no puede trabajar. Oh, miércoles. Sí, Acá no. Por el y vos lo movés mucho, el físico, ¿no, Claudio? No. Sí, yo ando para todos lados. Para todos lados. Haciendo fuerza. Esta gomita está bastante Sí, dañada. está hecho miércoles, Sí. esa gomita, sí. Pero bueno. Ya se partió. No tenemos otra. Yo la cuidaba porque como no tenía otra. Sí, el tema. Mucho por más que la cuide. Ya está. Está reseca, el agua hirviendo. Vamos a ver si la podemos acomodar. No más, ¿no? Sí.
sí, que los mejores son los de plástico con el Orri. Sí, es lo que se pone ahora. Claro. Son bastante más caros que estos. Sí. ¿Y tendrán en la ferretería o se tiene que comprar en un lugar de... Y en algunas Ah, en algunas ferreterías hay, pero Claro. de... en poco Vecchio, si no? Vecchio seguramente tiene, yo compré otra vez. El otro día me dice, Jorge va a comprar todo a Vecchio, no va a la ferretería. Lo que pasa es que algunas cosas no las tiene que morir en la ferretería, porque no es su gremio. Ah, el corredor de materiales, ¿no? Claro, y algunas extras. Alguna. Aquí la Gaona, que es donde está todo. No, acá al fondo no llegué de manera porque vos me avisaste, yo sabía. Pero de esa ahora voy a ir a Morón a buscar hacer los sellos y traer. ¿Le alcanzo algo? No, quédese tranquilo. Ya no da más esa pileta. Ahí se aflojó un poco, yo le digo a mi marido, cuando se caiga, te llamo para que me pongas una que vaya por arriba. Sí, es jodido encontrar la medida, pero un par de clientes consiguieron unas que clavan arriba. ¿Así? Claro, queda apoyada arriba. Sí, mucho mejor. Y es así en Vecchio, ¿no? No, Sí, suele tener, si no sanitario Gaona a veces. Sí. ¿Y qué le tomo? ¿La medida ahí a No, usted lo que tiene que hacer es tomar la medida del agujero. eso, por Desde eso. acá a acá y de allá. Claro, eso, ahí. Está. ¿Y se puede comprar esas por Mercado Libre? No, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene que estar muy convencida de la medida. ¿Y nada más esta medida? La Claro, medida. La medida exterior, Por eso, esto acá y acá. sí. O sea, no, al medio. ancho pues, por Largo largo. y Sí, ancho. sí. Sí. Va a ser más chica, No obviamente. importa, no importa. Si yo Capaz esta- que sea hasta de bacha simple, pero Sí, yo quiero bacha simple también. usted cada vez está más minimalista. ¿Qué? Cada vez más minimalista. Sí, sí. Sí, mira, Fernando, yo Un día no va a querer tener luz. esta parte de acá no la quiero. Un día esto no quiero tener esta casa. Ah, un día no quiere tener este marido tampoco. No, tampoco. bueno, el, si combo, vamos a- el combo es casa-marido. Si vamos a pedir Si grande. ya para pedir, pidamos en grande, ¿no? Yo siempre cuando deseé algo, siempre en mi vida llegó todo lo que yo quise. Ay, qué Siempre. suerte que tuviste. Sí, no. No tanto. Uno que lo desee y llegue no quiere decir que sea para bien. Ah, Yo por eso No, pero a mí todo me me cuido, llega al revés. me cuido muchísimo de lo que deseo, porque sé que lo alcanzo, pero nadie dice que es para buena suerte, ni para que salgan las cosas bien, ni... No, a mí es todo al revés. Basta que diga quiero esto para que no se dé. Ah, yo... Yo, por ejemplo, miro el tenis o el fútbol y él me pregunta, ¿vos quién querés que gane? Ponele X, va y pierde. bueno, Sí, sí, vos sí. sos la- ya está con una carga negativa. Está negativa. Tiene carga negativa. Sí, sí. Sí, es Ya, así. ya está más a usted. No. No, yo sí, a mi vida han llegado cosas que quise mucho y después nadie dijo que era para bien. Claro. Pero te digo, son cosas que le pasa a todo el mundo. Por eso hay que pedir con nombre y apellido. O sea, completo. Por eso. Quiero descansar, pero sin morirme, por favor. No, yo lo que quiero es
Lo que tiene que... Y que sea rápido, porque ya muchas pilas no quedan. Pero bueno, todo no se puede pedir tampoco, todo. La mujer tiene esa cosa, Pero quiere, no ni es quiere, mucho. ni quiere. Sí. No, yo lo único que quiero es casa. Casa nueva, mira. No te pido. Tampoco es poco, manena, no es mucho, no es regalada. Casa nueva quieren el 80% de la gente. No, No, quieren casa. casa o nueva o vieja o algunos. Y veo cómo es. Ya las estuvo trabajando estas abrazaderas. Sí, sí. Ella era tenía otro El viejo. otro sifón. El otro sifón. Él me hizo traer el viejo para ver si Sí, porque quería comprender un poco qué es lo que estaba pasando. Y además, las abrazaderas metálicas son mucho mejores que estas de plástico. Que usted las aprieta, parece que apretan, pero se estiran o apretan. Ah, se dilatan, ¿no? Sí, se dilatan, se estiran. Bueno, cuando pasa el agua caliente, ya sabes. Esperemos que haya quedado bien esa goma que estaba partida. Si no, ahí se va a tener que comprar una sopapa de descarga. qué suerte que pudiste venir. Sí, estamos cerca. ¿Qué viste? ¿Caminando? Sí, porque estoy acá a 3 cuadras. Correcto. 3 cuadras. Claro. Después, más adelante, te voy a llamar por unas canillas. Bueno, ¿Eh? la presión nunca más. No, Sigue igual. ¿Esa que abriste? Eh, ¿La caliente. caliente? Sí, para que cargue un poquito el sifón ahora. porque está caliente tiene poco porque está en los caños, pero la fría tiene. Eso está hecho destruido. Bueno, vamos a apretar un poquito. ¿Usted la gira la canilla o la deja siempre ahí? La dejo ahí. Ah, bueno. Porque le iba a aplicar un poco de fuerza, pero... No, las piletas borrachas no son caras. Ah, no. ¿Las piletas son de metal o son...? Acero inoxidable. El celular sí, eso, como la que tiene. Pero nada más que simple y por fuera. Ahí tengo el tornillerío. La ¿Qué tornilla. pasa? Sí, yo le- Todos estos se me deben haber caído a mí. Siempre algo saco. Y por eso quedé así de esta manera. No, hace un montón que tiene todo eso. Yo se los puse en un... ¿Qué pasa? Se los puse en un frasco porque los tenía en una bolsa. No, ya Y sé. se rompe la bolsa. Ya sé, pero vio que el dicho dice... Sí. Te zafunto a mí. Sí. Bueno, yo estoy igual. Deja yo los juntos. No, que... Ya que está, hago tiempo que trabajo. Mira, tanto que decimos de Mariana tenía razón con decir eso. No, y en ese aspecto su nuera va a tener razón porque está en la vanguardia de todo lo que la construcción. No, y ella en la casa, Y yo cuando le hice el trabajo a Alejandro traía todas cosas de primera línea. sí. Está ocupada ella. Ella, Yo le decía a Alejandro, comprá esta piletita que te va a salir tanta plata, te vas a ahorrar esto, te vas a ahorrar la otra, evita Sí. esta. La que compraba era la que valía plata de antes, 100.000 pesos. sí.
¿Sabés que hicieron la cocina nueva? Sí, me contó Alejandro. Hasta ahí hablé, después no lo... La cocina nueva, y porque no han tenido... Sí, no han tenido dificultades. No, y aparte que después que hicieron la cocina no han hecho más nada. No, sí, Sí, claro. Ahora, con la semejante instalación que hubo. claro, hizo la cocina y el baño de arriba. Aparte ¿no? se hizo todo lo que era plomería, Claro. que me dijo que estaba renegando desde que se mudó, cosa que es verdad. Sí, Yo sí. le armé cuando se mudó. Sí, Toda la electricidad, sí, todo el gas, todo el gas. y, o sea, la parte de la cocina y todos los desagües que se cruzan. Claro, y después hicieron nuevo el baño de arriba y la cocina. Toda. Claro. Se la dejaron pipí cucú. ¿Vos sabés las paredes, Fernando? Sí, no me extraña. Pero vos no sabés, es una cosa que vos mirás así y no podés creer que es pared. Si yo, cuando me puse a hacer esa reparación, los caños estaban 7 centímetros por adentro de la pared. Bueno, y Mariana compró los muebles nuevos, esos que se abren. Después agarró y tiró todos los cafetera nueva, pava eléctrica nueva, freidora. Y como a ella le gusta el negro y en blanco, bueno, la cocina se la hicieron toda gris. Claro. Ahora tiene, un día se fue al trabajo y cuando vino, cocina nueva. Todo nuevo. En Frávega la compró. Está bien. Y ahora están pintando porque quieren hacer el baño de abajo y el lavadero. Claro. Así que están juntando la próxima cosa grande esa. Baño de abajo nuevo y lavadero. Sí. Y ya les va a quedar pipí cucú. También tiene que hacer pintar toda la casa. Y una vez que termina la obra... Claro. Así que por ahora, por eso no te han llamado. No, ya sé, si cuando se hace todo nuevo, Claro. si llaman es para problemas porque algo falló. No, sí, Alejandro hizo todo. A la que le han dicho que tiene que hacer todo caño, no sé si fuiste vos algo, es a Mimi. A mí me hace un montón que no la veo. Pero lo que pasa que ahora andan medio con la plata y no quiere saber nada de eso. ¿Sabe que es una constante de algunos clientes? Tengo un cliente que era ingeniero en Volkswagen. No preguntaba precio. Decía, se me pinchó el termo, ya compré uno, venía a cambiarlo. No puedo, son las 5 de la... Te quedás a comer en mi casa, cambiármelo. Le decía lo que era, ningún problema. Ahora, dice que le liquidaron mal la jubilación. Ahora no sabe lo que es para que compre un codo. Digo, no, déjeme, me voy a fijar si tengo yo. Porque no lo quiero aguantar llorar. Claro. Porque empieza a ver, viejo, si esto se puede poner de otra manera. Ahí ya le rompe el flexible. Deje, voy a mi casa, vos con calma. Bueno, Mimi está y yo, viste, para no pelear, pero tengo en la punta de lengua de decirle, pero ¿cómo? Si es el presidente que votaron ustedes. Bueno. Ya cuando entran esos temas. Por eso, la cosa que han dejado de usar el baño de adentro de la casa. Ah, van al del quincho. Van al del quincho. Sí. Porque no